Su prometido le fue infiel con su propia prima un día antes de la boda. 2 años después quedó helada cuando vio que estaba pidiendo limosna afuera de su oficina y se lo llevaban 4 hombres en camionetas. El sol de la mañana se colaba por las cortinas del lujoso apartamento de Lucía Montero. A sus 35 años, la exitosa abogada se preparaba para un día crucial en el tribunal. Frente al espejo, ajustó su impecable traje sastre, un escudo que ocultaba las cicatrices emocionales que cargaba desde hace 2 años. Mientras aplicaba su lápiz labial rojo, un objeto captó su atención. Una pequeña caja de terciopelo, olvidada en un rincón del tocador. Sus dedos temblaron al tocarla, desencadenando un torrente de recuerdos que había luchado por reprimir. De repente, ya no estaba en su apartamento. Se vio a sí misma radiante, envuelta en seda blanca y encaje, su corazón latiendo con una mezcla de nervios y emoción. Era el día de su boda, el día que debería haber sido el más feliz de su vida. Lucía recordó cómo se escabulló de su habitación, ansiosa por ver a Carlos una última vez antes de la ceremonia. El pasillo de la casona familiar parecía interminable, mientras se acercaba a la habitación de su prometido. La puerta estaba entreabierta y escuchó risas apagadas. Sin pensarlo, la empujó. El tiempo se detuvo. Carlos, el hombre que amaba, el que le había jurado amor eterno, estaba en brazos de Mariana, su prima y dama de honor. Las copas de champán en el suelo y la ropa desperdigada contaban una historia que Lucía se negaba a creer. El grito que quiso dar se ahogó en su garganta. Las miradas de sorpresa y culpa de los amantes se clavaron en ella como dagas. Mariana balbuceó una excusa ininteligible, mientras Carlos, pálido, intentaba acercarse. Lucía retrocedió, su vestido de novia arrastrándose por el suelo como un símbolo de sus sueños destrozados. Corrió por el pasillo, las lágrimas nublando su visión, el eco de las voces de Carlos y Mariana persiguiéndola. Volviendo al presente, Lucía cerró la caja con fuerza. Su reflejo en el espejo mostraba a una mujer diferente, fría, determinada, inquebrantable. Se prometió que nadie volvería a lastimarla así. Con una última mirada a su imagen, salió de su apartamento, lista para enfrentar el mundo con una armadura de acero alrededor de su corazón. Lucía atravesó los pasillos del prestigioso bufete Vega y Asociados con paso firme, sus tacones resonando contra el mármol pulido. Los asociados más jóvenes se apartaban a su paso, intimidados por su reputación de abogada implacable. Entró en su oficina, cerrando la puerta tras de sí, y se sumergió en la revisión de los documentos del caso de corrupción corporativa que tenía entre manos. Las horas pasaron sin que Lucía levantara la vista de los papeles. Su asistente, Marta, tocó suavemente la puerta. Doctora Montero, la reunión con el consejo directivo es en 10 minutos. Lucía asintió, recogiendo sus notas. Mientras caminaba hacia la sala de juntas, su mente divagó por un instante. Recordó cuando Carlos la animaba a perseguir sus sueños profesionales, sus palabras de aliento antes de cada caso importante. Sacudió la cabeza, desterrando esos pensamientos. En la reunión, Lucía expuso el caso con una precisión quirúrgica. Su voz no tembló ni una vez mientras detallaba las pruebas contra la corporación acusada de fraude masivo. Los miembros del consejo la observaban, algunos con admiración, otros con un dejo de temor. Si ganamos este caso, será un golpe decisivo contra la corrupción empresarial, concluyó Lucía, sus ojos brillando con determinación. El socio principal, Alejandro Vega, asintió complacido. Excelente trabajo, Lucía. Sabía que eras la indicada para este caso. Mientras los demás salían, Vega la detuvo. Has estado trabajando incansablemente, ¿todo bien? Por un momento la máscara de Lucía se agrietó. Solo quiero justicia, respondió, su voz apenas un susurro. Vega la miró con preocupación. La justicia es importante, pero no dejes que consuma tu vida. Lucía forzó una sonrisa y salió de la sala. En el pasillo se detuvo frente a un espejo.
Vio a una mujer exitosa, temida, respetada, pero en sus ojos había un vacío que ningún triunfo profesional podía llenar. Regresó a su oficina, ignorando las invitaciones de sus colegas para celebrar. Se sumergió nuevamente en el trabajo, utilizándolo como escudo contra los recuerdos y el dolor que amenazaban con ahogarla. En el silencio de su oficina, Lucía se preguntó si algún día podría sentir algo más que esta fría determinación que la impulsaba. La noche cayó sobre la ciudad, y ella seguía allí, buscando en cada caso una venganza que nunca llegaba. El frío de la madrugada calaba los huesos de Carlos mientras se arrastraba por las calles del centro. Su barba descuidada y ropa raída eran un cruel recordatorio de cuánto había caído. Hace 2 años, era un exitoso empresario con un futuro prometedor. Ahora, era apenas una sombra, un fantasma que vagaba por la ciudad que una vez fue suya. Se detuvo frente al escaparate de una tienda de electrónicos. Su reflejo distorsionado en el cristal lo sobresaltó. Apenas se reconocía. Sus ojos, antes vivaces, ahora estaban hundidos y apagados. Pasó una mano temblorosa por su cabello enmarañado, recordando cómo Lucía solía acariciarlo con ternura. Un grupo de ejecutivos pasó a su lado, ignorándolo como si fuera invisible. Carlos los observó, reconociendo en ellos al hombre que alguna vez fue. El aroma del café recién hecho que emanaba de una cafetería cercana le revolvió el estómago, recordándole que no había comido en días. Con pasos vacilantes, se dirigió hacia un edificio de oficinas. Había visto un anuncio de trabajo de conserje, y aunque estaba muy por debajo de sus calificaciones, la desesperación lo empujaba. El guardia de seguridad lo miró con desprecio. «Lo siento, señor, pero no puede entrar así», dijo el guardia, bloqueando la entrada. Carlos intentó explicar, su voz ronca por la falta de uso. «Vengo por el trabajo de conserje. Por favor, necesito una oportunidad». El guardia negó con la cabeza. «El puesto ya se ocupó. Además, no contratamos a gente como usted». Esas palabras fueron como una bofetada. Carlos se alejó, las lágrimas amenazando con brotar. Se sentó en un banco del parque, sacando de su bolsillo una foto arrugada. En ella, Lucía y él sonreían, abrazados frente a la Torre Eiffel. Fue durante ese viaje que le propuso matrimonio. El remordimiento lo consumía. Había perdido todo por un momento de debilidad, por sucumbir a la tentación con Mariana. Después de que Lucía los descubriera, su vida se desmoronó. Perdió su trabajo, sus amigos lo abandonaron y el alcohol se convirtió en su único consuelo. Mientras observaba la foto, un grupo de palomas se acercó esperando migajas. Carlos rió amargamente. «Lo siento, amiguitas, estoy tan hambriento como ustedes». El sol comenzaba a elevarse sobre la ciudad. Carlos se levantó, guardando cuidadosamente la foto. Otro día de lucha por la supervivencia comenzaba. Se preguntó si algún día tendría la oportunidad de redimirse, de explicarle a Lucía cuánto se arrepentía. Pero por ahora, su único objetivo era sobrevivir un día más en las calles, que una vez recorrió como un hombre exitoso y amado. El salón de eventos del Hotel Riviera resplandecía con luces doradas y el tintineo de copas de champán. En medio de la élite de la ciudad, Mariana Velasco brillaba como una estrella. Su vestido de diseñador se ajustaba perfectamente a su figura esbelta y su sonrisa deslumbrante ocultaba el tormento que bullía en su interior. «Mariana, querida, qué gusto verte», exclamó la esposa de un político local. «Tu fundación está haciendo un trabajo maravilloso». Mariana asintió, su sonrisa nunca flaqueando. «Gracias, Beatriz. Es un honor poder ayudar a quienes más lo necesitan». Mientras navegaba por la fiesta, saludando a empresarios y celebridades, Mariana sentía que se ahogaba en un mar de hipocresía. Cada cumplido, cada apretón de manos, se sentía como una puñalada, recordándole la mentira que era su vida. Excusándose, se dirigió al tocador. Una vez sola, su fachada se desmoronó. Se miró en el espejo,
viendo más allá de su maquillaje perfecto y su cabello impecable. Vio a la mujer que había traicionado a su propia sangre, que había destruido la felicidad de su prima por un capricho egoísta. El recuerdo de aquella fatídica mañana la golpeó con fuerza. El horror en los ojos de Lucía cuando los descubrió. El silencio ensordecedor que siguió. «Lucía, por favor, déjame explicarte», había gritado Mariana, persiguiendo a su prima por el pasillo. Pero Lucía se había ido, llevándose consigo cualquier posibilidad de perdón. Mariana respiró profundamente, recomponiéndose. No podía permitirse un derrumbe, no aquí, no ahora. Salió del baño, su máscara de perfección nuevamente en su lugar. De vuelta en la fiesta, su teléfono vibró. Un mensaje críptico apareció en la pantalla. «El paquete llega mañana. Prepara el pago». El pánico se apoderó de ella. ¿En qué se había metido? ¿Todo bien, Mariana?, preguntó un hombre de traje oscuro, acercándose sigilosamente. Ella guardó rápidamente el teléfono. «Por supuesto, Javier. Solo un pequeño inconveniente con la fundación». Javier sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Recuerda, querida, nuestra sociedad depende de tu discreción». Mariana asintió, sintiendo el peso de sus decisiones aplastándola. Mientras la fiesta continuaba a su alrededor, ella se preguntaba cómo había llegado tan lejos, cómo había permitido que la envidia y la ambición la llevaran a este punto sin retorno. La noche avanzaba, y Mariana seguía sonriendo, bailando, charlando. Pero en su interior, el miedo crecía. Sabía que tarde o temprano sus acciones la alcanzarían, y cuando ese día llegara, ¿quién estaría allí para ayudarla? Ciertamente no Lucía, la única persona que alguna vez la había querido incondicionalmente. El reloj marcaba las 9 de la noche cuando Lucía salió del edificio de Vega Asociados. El aire fresco de la noche la golpeó, brindándole un respiro después de horas encerrada en su oficina. Había ganado otro caso, pero la victoria se sentía hueca. Cruzó la calle, sus tacones resonando en el pavimento. La ciudad bullía a su alrededor, indiferente a su triunfo y a su dolor. Fue entonces cuando lo vio. Una figura encorvada sentada en la acera, pidiendo limosna a los transeúntes que pasaban apresuradamente. Lucía se detuvo en seco. El corazón le dio un vuelco cuando reconoció ese perfil, esos ojos que alguna vez la miraron con amor. Era Carlos. El shock la paralizó. Carlos, el hombre que una vez fue el centro de su mundo, ahora reducido a un mendigo en la calle. Su cabello, antes perfectamente peinado, era una maraña sucia. Su rostro, otrora afeitado y elegante, estaba cubierto por una barba descuidada. Sus ropas, alguna vez costosas, ahora eran harapos. Un torbellino de emociones la atravesó. Compasión, ira, dolor y un destello de algo que no quería admitir. Preocupación. Parte de ella quería acercarse, preguntarle qué había pasado, cómo había terminado así. Otra parte, la que había construido muros alrededor de su corazón, le gritaba que se alejara, que él no merecía su lástima. Mientras Lucía luchaba con su dilema interno, una camioneta negra se detuvo bruscamente junto a la acera. 4 hombres corpulentos saltaron del vehículo, dirigiéndose directamente hacia Carlos. Tú!, gritó uno de ellos. Es hora de saldar cuentas. Carlos intentó levantarse, el pánico visible en su rostro. Por favor, necesito más tiempo. Sus palabras fueron cortadas cuando 2 de los hombres lo agarraron, arrastrándolo hacia la camioneta. Carlos luchó, su voz quebrada por el miedo. Ayuda, por favor, alguien ayúdeme. Lucía se quedó inmóvil, su mente un caos. ¿Debería intervenir? ¿Llamar a la policía? ¿O simplemente dar la vuelta y fingir que no había visto nada? Los gritos de Carlos resonaban en sus oídos mientras lo metían a la fuerza en el vehículo. En cuestión de segundos, la camioneta arrancó, llevándose a Carlos y dejando solo el eco de sus súplicas. Lucía permaneció en la acera, temblando. La mujer fuerte y decidida que era en los tribunales se había desvanecido, reemplazada por alguien confundido y asustado. Miró a su alrededor, pero la escena parecía haber pasado desapercibida
para los demás transeúntes. Con las piernas temblorosas, Lucía se apoyó contra un poste de luz. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta y decisiones imposibles. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Ignorar lo que había visto y seguir con su vida? ¿O arriesgarlo todo por el hombre que una vez le rompió el corazón? La noche se cernía sobre ella, oscura y amenazante, mientras el eco de los gritos de Carlos se desvanecía en la distancia. Lucía permaneció inmóvil en la acera, su corazón latiendo frenéticamente. La camioneta negra que se había llevado a Carlos ya no era más que un punto en la distancia, pero la escena se repetía una y otra vez en su mente. El sonido de su teléfono la sacó de su trance. «Lucía, ¿dónde estás?». La voz de su asistente, Marta, sonaba preocupada. «La cena con los inversores es en media hora». Lucía miró su reloj de diseñador, consciente de lo crucial que era esta cena para su carrera. Luego, sus ojos se posaron en el lugar donde Carlos había estado sentado momentos antes. Un vaso de plástico con algunas monedas yacía volcado en el suelo. «Yo no puedo ir, Marta», respondió Lucía, su voz apenas un susurro. Surgió algo urgente. Ignorando las protestas de su asistente, Lucía colgó y con una decisión repentina comenzó a caminar en la dirección que había tomado la camioneta. Su mente era un torbellino de recuerdos. Carlos riendo, Carlos abrazándola, Carlos traicionándola. Cada paso era una lucha entre el deseo de justicia y el anhelo de venganza que había alimentado durante 2 años. Las calles se volvían más oscuras y desoladas a medida que se adentraba en la zona industrial de la ciudad. El eco de sus tacones en el pavimento era el único sonido en la noche. Lucía se detuvo en una esquina, jadeando, preguntándose qué demonios estaba haciendo. Fue entonces cuando la vio. La camioneta negra estacionada frente a un almacén abandonado. Sin pensarlo 2 veces, Lucía se escondió detrás de unos contenedores, su corazón amenazando con salirse de su pecho. 2 hombres salieron del almacén, arrastrando a un Carlos golpeado y semiconsciente. «El jefe quiere hablar contigo», gruñó uno de ellos, empujándolo hacia el interior. Lucía contuvo el aliento, debatiéndose entre llamar a la policía o seguir observando. Su instinto de abogada le decía que necesitaba más información, pero una parte de ella temía lo que pudiera descubrir. Mientras sopesaba sus opciones, un grito desgarrador proveniente del almacén rompió el silencio de la noche. Era Carlos. El sonido la atravesó como un cuchillo, despertando emociones que creía enterradas. Con manos temblorosas, Lucía sacó su teléfono y comenzó a grabar. No sabía qué haría con esta información, pero sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Mientras la cámara capturaba la escena frente a ella, Lucía se dio cuenta de que estaba cruzando una línea. Ya no era solo una abogada exitosa buscando justicia en los tribunales. Se estaba adentrando en un mundo peligroso y desconocido. La noche se hacía más fría, y Lucía, agazapada detrás de los contenedores, se preguntó hasta dónde estaría dispuesta a llegar por un hombre que una vez la había traicionado. El eco de otro grito desde el almacén pareció responder por ella. Hasta el final. El amanecer encontró a Lucía en su apartamento, rodeada de papeles y con ojeras profundas. Había pasado la noche en vela, conectando los puntos entre lo que había presenciado y el caso de tráfico de personas que llevaba en el bufete. Las coincidencias eran demasiadas para ignorarlas. Con manos temblorosas por el exceso de cafeína, revisó una vez más las grabaciones de su teléfono. La voz de Carlos, quebrada por el dolor, resonaba en la habitación. «Por favor, les pagaré. Solo necesito más tiempo». Lucía pausó el video, su mente trabajando a toda velocidad. ¿En qué se había metido Carlos? ¿Y por qué esos hombres se parecían tanto a los sospechosos de su caso? Un golpe en la puerta la sobresaltó. Era Marta, su asistente, con una expresión de preocupación en el rostro. «Lucía, ¿qué sucede?».
Cancelaste la cena de anoche y ahora no apareces en la oficina. Lucía la miró, debatiéndose entre confiar en ella o mantener su descubrimiento en secreto. Finalmente, decidió que necesitaba un aliado. Marta, cierra la puerta. Lo que voy a mostrarte no puede salir de aquí. Durante la siguiente hora, Lucía le explicó todo. El encuentro con Carlos, el secuestro y las conexiones que había descubierto. Marta escuchó en silencio, su expresión volviéndose más grave con cada revelación. Lucía, esto es peligroso, dijo Marta finalmente. Deberíamos llevarlo a la policía. Lucía negó con la cabeza. No podemos, no sin pruebas sólidas. Además, dudó por un momento. Hay algo más grande aquí. Puedo sentirlo. Mientras discutían sus próximos pasos, el teléfono de Lucía vibró. Un número desconocido. Con el corazón en la garganta, contestó. Señorita Montero. Una voz distorsionada habló al otro lado de la línea. Apreciamos su curiosidad, pero le sugerimos que se mantenga alejada de asuntos que no le conciernen. Sería una lástima que su brillante carrera, o su vida, se vieran truncadas. La llamada se cortó, dejando a Lucía pálida y temblorosa. Marta la miró, alarmada. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Marta. Lucía se levantó, una determinación feroz brillando en sus ojos. Ahora, dijo, vamos a cavar más profundo. Alguien quiere asustarme, lo que significa que estamos cerca de algo grande. Mientras se preparaban para salir, Lucía no pudo evitar pensar en Carlos. ¿Estaba vivo? ¿Qué papel jugaba en todo esto? Y más importante aún, ¿estaba ella dispuesta a arriesgarlo todo por descubrir la verdad? Con un nudo en el estómago, Lucía y Marta salieron del apartamento, adentrándose en un laberinto de peligro y corrupción del que no estaban seguras de poder salir. El despacho de Lucía en Vega y Asociados se había convertido en un centro de operaciones improvisado. Persianas cerradas, papeles esparcidos por todas partes y una tensión palpable en el aire. Lucía y Marta llevaban horas sumergidas en documentos, buscando la conexión que les diera sentido a todo. «Mira esto», dijo Marta, señalando una serie de transferencias bancarias. «Hay un patrón aquí. Grandes sumas de dinero moviéndose a través de empresas fantasma». Lucía se inclinó sobre los papeles, su ceño fruncido en concentración. De repente, un nombre captó su atención, haciendo que su sangre se helara. Inversiones Velasco, no puede ser. Con dedos temblorosos, Lucía tecleó el nombre en su computadora. La imagen que apareció en la pantalla confirmó sus peores temores. Mariana Velasco, su prima, sonriendo en la página de una fundación benéfica. Dios mío, susurró Lucía, los recuerdos inundando su mente. Mariana en su fiesta de compromiso, Mariana probándose el vestido de dama de honor, Mariana en brazos de Carlos. Marta notó el cambio en su jefa. Lucía, ¿qué pasa? ¿Conoces a esta mujer? Antes de que Lucía pudiera responder, su teléfono sonó. Número desconocido, nuevamente. Con el corazón acelerado contestó. Última advertencia, señorita Montero. La voz distorsionada sonaba más amenazante que antes. Deje de hurgar o enfrente las consecuencias. La llamada se cortó, dejando un silencio pesado en la oficina. Lucía miró a Marta, la determinación reemplazando el miedo en sus ojos. «Estamos cerca», dijo Lucía. «Demasiado cerca como para que quieran asustarnos así». Mientras reorganizaban la información, conectando a Mariana con las empresas fantasma y el caso de tráfico, Lucía no podía evitar sentir una mezcla de rabia y dolor. ¿Cómo había llegado Mariana a esto? ¿Era esto parte de un plan mayor que incluía su traición con Carlos? El sonido de pasos en el pasillo las alertó. Rápidamente, ocultaron los documentos comprometedores. La puerta se abrió, revelando a Alejandro Vega, el socio principal. «Lucía, ¿qué está pasando?», preguntó, su mirada alternando entre ella y el desorden de la oficina. «Clientes importantes están preguntando por ti». Lucía compuso su mejor sonrisa profesional. «Solo una investigación a fondo para el caso Rodríguez, Alejandro. Estamos cerca de un gran avance». Vega asintió, no del todo convencido,
y se retiró. Cuando la puerta se cerró, Lucía se desplomó en su silla. «Esto es más grande de lo que pensábamos, Marta», dijo, masajeándose las sienes, «y mucho más personal». Mientras la noche caía sobre la ciudad, Lucía se encontró en una encrucijada. Cada paso hacia la verdad la acercaba más al peligro. Y ahora, con la implicación de Mariana, el costo personal se había elevado exponencialmente. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar por la justicia? ¿Y qué haría cuando finalmente enfrentara a Mariana y a Carlos? Con estas preguntas atormentándola, Lucía se preparó para sumergirse aún más en la oscuridad que amenazaba con engullirla. La mañana siguiente, Lucía salió de su apartamento con paso firme, pero con una inquietud creciente en su interior. Las amenazas telefónicas resonaban en su mente, mezclándose con las imágenes de Carlos siendo arrastrado y el rostro sonriente de Mariana en aquella página web. Al doblar la esquina hacia su oficina, notó dos hombres de traje oscuro apoyados en un auto negro. Sus miradas se clavaron en ella inmediatamente. Lucía aceleró el paso, su corazón latiendo con fuerza. «Señorita Montero», dijo uno de ellos, interponiéndose en su camino, «nos gustaría tener unas palabras con usted». Lucía mantuvo la compostura, años de experiencia en los tribunales manifestándose en su voz firme. «Lo siento, señores, pero estoy tarde para una reunión. Si desean hablar, pueden concertar una cita con mi asistente». El hombre sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Esto no tomará mucho tiempo. Es sobre su investigación reciente». Un escalofrío recorrió la espalda de Lucía. Estaba a punto de responder cuando una voz familiar la llamó desde la entrada del edificio. «Lucía, te estaba esperando para revisar los documentos del caso Rodríguez». Era Alejandro Vega, su jefe, mirando con suspicacia a los dos hombres. Aprovechando la distracción, Lucía se escabulló hacia la entrada. «Lo siento, debo irme», dijo a los hombres, quienes la observaron con una mezcla de frustración y amenaza. Ya en el ascensor, Vega la miró con preocupación. «¿Quiénes eran esos tipos, Lucía? ¿Estás en problemas?» Lucía forzó una sonrisa. «Nada que no pueda manejar, Alejandro. Gracias por la intervención». En su oficina, Lucía cerró la puerta y se apoyó contra ella, temblando. La realidad de la situación la golpeó con fuerza. Esto ya no era un simple caso legal. Se había convertido en algo peligrosamente personal. Marta entró, notando inmediatamente el estado de su jefa. ¿Qué sucedió? Lucía le contó sobre el encuentro mientras revisaba frenéticamente los archivos en su computadora. «Necesitamos proteger esta información, Marta. No sabemos hasta dónde llegan sus conexiones». Mientras trabajaban, Lucía no podía dejar de pensar en Carlos y Mariana. ¿Qué roles jugaban exactamente en esta red? ¿Eran víctimas o perpetradores? El teléfono sonó nuevamente, un número desconocido. Lucía dudó antes de contestar. «Impresionante evasión esta mañana, señorita Montero», dijo la voz distorsionada. «Pero recuerde, tenemos ojos en todas partes. Su persistencia podría costarle más que su carrera». La llamada se cortó, dejando a Lucía con una mezcla de miedo y determinación. Miró a Marta, quien había escuchado todo. «No voy a retroceder», dijo Lucía, su voz temblando ligeramente. «Hemos llegado demasiado lejos». Mientras la tarde avanzaba, Lucía se sumergió más profundamente en su investigación, consciente de que cada paso la acercaba más al peligro. Pero también la acercaba a la verdad, y eso, decidió, valía cualquier riesgo. El crepúsculo teñía el cielo de tonos rojizos cuando Lucía se infiltró en la gala benéfica de la Fundación Velasco. Su vestido de noche negro contrastaba con su piel pálida por la tensión. Marta, a través del auricular oculto, le daba indicaciones. «Recuerda, Lucía, solo necesitamos pruebas concretas. No te arriesgues innecesariamente». Lucía asintió imperceptiblemente, navegando entre la élite de la ciudad con una copa de champán en la mano. Sus ojos escaneaban la sala,
buscando a Mariana o cualquier rostro familiar de sus investigaciones. De repente la vio. Mariana, resplandeciente en un vestido rojo, riendo con un grupo de empresarios. Lucía se acercó, su corazón martilleando en su pecho. «Prima, qué sorpresa verte aquí», dijo Mariana, su sonrisa vacilando por un segundo. «No podía perderme el evento del año», respondió Lucía, estudiando cada reacción de Mariana. Mientras conversaban superficialmente, Lucía notó a un hombre de traje oscuro observándolas intensamente. Lo reconoció de las fotos de su investigación. Javier Salgado, sospechoso clave en la red de tráfico. Excusándose, Lucía se dirigió al baño. Una vez allí, activó la aplicación de grabación en su teléfono y lo ocultó en su bolso entreabierto. Salió, dirigiéndose intencionalmente hacia donde Javier conversaba con otros hombres. Al pasar junto a ellos, captó fragmentos de conversación que le helaron la sangre. «El cargamento llega mañana. El muelle abandonado. Asegúrate de que Velasco tenga todo preparado». Lucía siguió caminando, su mente procesando frenéticamente la información. Estaba tan concentrada que no notó a Mariana acercándose hasta que fue demasiado tarde. «Lucía, ¿qué haces aquí realmente?», preguntó Mariana, su voz mezclando sospecha y miedo. Antes de que pudiera responder, un grito desgarrador resonó en el salón. Todos se volvieron hacia la entrada. Allí, desaliñado y sangrando, estaba Carlos. «¡Ayuda!», gritó, sus ojos desorbitados recorriendo la sala hasta fijarse en Lucía. «Lucía, por favor». El caos se desató. Guardias de seguridad se abalanzaron sobre Carlos. Javier y sus asociados se movieron rápidamente hacia las salidas. Mariana, pálida como un fantasma, agarró el brazo de Lucía. «¿Qué has hecho?», susurró, el pánico evidente en su voz. Lucía, dividida entre ayudar a Carlos y mantener su cobertura, tomó una decisión en una fracción de segundo. Se soltó del agarre de Mariana y corrió hacia Carlos, pero fue detenida por dos hombres de traje. «Lo siento, señorita Montero», dijo uno de ellos, el mismo que la había amenazado esa mañana, «pero usted viene con nosotros». Mientras la arrastraban fuera del salón, Lucía vio cómo se llevaban a Carlos en la dirección opuesta. Sus miradas se cruzaron por un instante, cargadas de miedo, arrepentimiento y una chispa de esperanza. La noche que debía proporcionarle respuestas había generado aún más preguntas, y ahora Lucía se enfrentaba a un peligro mayor del que jamás había imaginado. El frío metal de las esposas mordía las muñecas de Lucía, mientras la forzaban a entrar en una furgoneta oscura. El lujoso vestido de gala, ahora arrugado y manchado, era un cruel recordatorio de cómo su plan se había desmoronado en cuestión de minutos. «¿Dónde me llevan?», exigió saber, su voz más firme de lo que se sentía. Silencio. Los hombres que la flanqueaban miraban al frente, impasibles. A través de la ventana, Lucía vio cómo las luces de la ciudad se desvanecían, dando paso a la oscuridad de la periferia industrial. La furgoneta se detuvo frente a un almacén abandonado. Al bajar, el olor a mar y óxido inundó sus sentidos. La empujaron hacia el interior, donde una figura solitaria esperaba en las sombras. «Señorita Montero». La voz era inconfundible. Javier Salgado emergió a la luz, su sonrisa fría contrastando con la dureza de sus ojos. «Qué persistente ha resultado ser. Admirable, aunque tremendamente inconveniente». Lucía mantuvo la compostura, años de enfrentamientos en los tribunales manifestándose en su postura erguida y mirada desafiante. «Señor Salgado, secuestrar a una abogada no es una decisión inteligente». Javier rió, un sonido sin humor. «¿Y hurgar en asuntos que no le conciernen si lo es? Verá, señorita Montero, usted tiene algo que nos pertenece. Información delicada». De las sombras emergió otra figura. El corazón de Lucía dio un vuelco al reconocer a Carlos, magullado pero vivo. «Lucía», susurró él, su voz quebrada por el remordimiento y el miedo. Javier continuó, paseándose entre ellos. «Ahora tenemos un dilema. Carlos aquí presente insiste en que usted no sabe nada importante,
pero sus recientes actividades sugieren lo contrario. Lucía miró a Carlos, una mezcla de emociones contradictorias bullendo en su interior. Traición, compasión y una chispa de algo que creía extinto hacía mucho tiempo. «No sé de qué habla», respondió Lucía, midiendo cada palabra. «Mi investigación es puramente profesional, relacionada con un caso de fraude corporativo». Javier sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Veamos si mantiene esa historia después de pasar un tiempo aquí con nosotros». Mientras los hombres de Javier se acercaban amenazantes, Lucía se encontró en una encrucijada moral. ¿Debería revelar lo que sabía para protegerse? ¿O mantener su silencio y arriesgarlo todo por la justicia? ¿Y tal vez por Carlos? La mirada de Carlos se cruzó con la suya, una súplica silenciosa en sus ojos. En ese momento, Lucía tomó su decisión. Pasara lo que pasara, no se doblegaría. La verdad y la justicia valían más que su seguridad personal. «Haga lo que tenga que hacer, señor Salgado», dijo Lucía, su voz firme a pesar del miedo que la consumía por dentro. «Pero recuerde, la verdad siempre sale a la luz». La noche se cernía sobre el almacén, testigo silencioso de la prueba que estaba por venir. Lucía, con el corazón acelerado pero la determinación intacta, se preparó para enfrentar lo que fuera necesario en su búsqueda de justicia. Las horas se arrastraban como siglos en aquel almacén húmedo y oscuro. Lucía, sentada en una silla de metal, luchaba contra el agotamiento y el miedo. Sus captores la habían interrogado incesantemente, alternando entre amenazas veladas y ofertas de libertad a cambio de su silencio. En un rincón, Carlos yacía inmóvil, su respiración irregular, el único indicio de que seguía con vida. Lucía no podía evitar mirarlo, recordando los momentos felices que habían compartido, ahora manchados por la traición y las circunstancias actuales. De repente, un alboroto en el exterior captó la atención de todos. Los guardias se pusieron en alerta, empuñando sus armas. Javier Salgado entró precipitadamente, su rostro usualmente imperturbable mostrando signos de preocupación. «Tenemos que movernos», ordenó. «Alguien ha alertado a las autoridades». En medio del caos, Carlos aprovechó la distracción para levantarse tambaleante y acercarse a Lucía. «Lucía», susurró, su voz ronca por el desuso. «Perdóname. Nunca quise que te vieras envuelta en esto». Antes de que Lucía pudiera responder, Carlos sacó una pequeña navaja de su zapato y cortó las ataduras de Lucía. «Corre», le urgió. «Yo los distraeré». «Carlos, no», comenzó Lucía, pero él la interrumpió. «Por favor, déjame hacer algo bien por una vez», suplicó Carlos, sus ojos llenos de arrepentimiento y determinación. En ese momento, Javier se percató de lo que sucedía. «Deténganlos», gritó, pero ya era tarde. Carlos se lanzó contra los guardias más cercanos, creando el caos suficiente para que Lucía escapara por una puerta lateral. Mientras corría por los pasillos del almacén, el sonido de disparos y gritos la perseguía. Finalmente, Lucía emergió a la noche fresca, sus pulmones ardiendo mientras corría sin rumbo fijo. Detrás de ella, las sirenas de policía se acercaban al almacén. Cuando por fin se detuvo, escondida en un callejón oscuro, Lucía se permitió procesar lo que había sucedido. Carlos, el hombre que la había traicionado, acababa de arriesgar su vida para salvarla. Las emociones la abrumaron. Confusión, gratitud y un dolor renovado por lo que podría haber sido. Mientras recuperaba el aliento, Lucía se dio cuenta de que Carlos le había deslizado algo en el bolsillo durante su breve encuentro. Con manos temblorosas, sacó una pequeña unidad USB. «La verdad», había susurrado Carlos. «Todo está aquí». Lucía miró el dispositivo, consciente de que sostenía la clave para desentrañar toda la conspiración. Pero el costo había sido alto, quizás demasiado alto. Con lágrimas en los ojos y una determinación renovada, Lucía se incorporó. Tenía que llegar a un lugar seguro y descubrir qué secretos guardaba esa pequeña unidad USB. La verdad estaba al alcance de su mano, pero el camino hacia ella
estaba plagado de peligros y decisiones imposibles. La noche era joven, y Lucía sabía que su lucha apenas comenzaba. Con cada paso que daba alejándose del almacén, juraba que haría justicia, no solo por ella, sino también por Carlos y por todas las víctimas de esta red de corrupción. El sol de la mañana se filtraba por las persianas del pequeño motel en las afueras de la ciudad. Lucía, con ojeras profundas y el cabello enmarañado, miraba fijamente la pantalla de su laptop. La información en la unidad USB que Carlos le había entregado era abrumadora. Registros detallados de transacciones ilegales, nombres de políticos corruptos y evidencia irrefutable de la red de tráfico humano. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. Con el corazón acelerado, Lucía se acercó cautelosamente. «Soy yo», susurró la voz de Marta al otro lado. Lucía abrió, dejando entrar a su fiel asistente, quien traía consigo ropa limpia y comida. «Gracias a Dios estás bien», dijo Marta, abrazando a su jefa. «Cuando escuché las noticias sobre el operativo en el almacén, temí lo peor». Mientras Lucía se cambiaba y comía algo, le contó a Marta todo lo sucedido, incluido el sacrificio de Carlos. «Tenemos que llevar esto a las autoridades», insistió Marta. Lucía negó con la cabeza. «Aún no. No sabemos hasta dónde llega la corrupción. Necesitamos más pruebas, algo que los obligue a actuar». El sonido de un auto estacionando afuera las alertó. Lucía se asomó con cautela por la ventana y su corazón dio un vuelco. Era Mariana. «¿Qué hace ella aquí?», susurró Marta, alarmada. «No lo sé», respondió Lucía, «pero voy a averiguarlo». Lucía salió a enfrentar a su prima, la mujer que alguna vez consideró su mejor amiga y que ahora representaba todo lo que estaba luchando por desenmascarar. Mariana parecía haber envejecido años en solo unos días. Su rostro, usualmente impecable, mostraba signos de agotamiento y preocupación. «Lucía», comenzó Mariana, su voz quebrada. «Sé que no tengo derecho a estar aquí, pero necesito hablar contigo». «¿Hablar?», replicó Lucía, la ira bullendo en su interior. «¿Después de todo lo que has hecho?». Mariana bajó la mirada, lágrimas formándose en sus ojos. «Lo sé, y lo siento tanto. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Empezó como un simple negocio, pero antes de darme cuenta, estaba atrapada». Lucía la observó, debatiéndose entre la compasión y la desconfianza. «¿Por qué ahora, Mariana? ¿Por qué vienes a mí después de todo este tiempo?». «Porque ya no puedo vivir con esto», respondió Mariana, sollozando. «¿Y por qué? Carlos está muerto, Lucía. Lo encontraron esta mañana». El mundo pareció detenerse para Lucía. Carlos, muerto. El hombre que la había traicionado, pero que al final había dado su vida para salvarla. Las emociones la abrumaron. Dolor, culpa, una pérdida renovada. Mariana continuó, su voz apenas un susurro. «Quiero hacer lo correcto, Lucía. Por una vez en mi vida, quiero hacer lo correcto. Tengo información, pruebas que pueden ayudarte a desmantelar toda la organización». Lucía miró a su prima, buscando en sus ojos algún indicio de engaño. Pero solo vio arrepentimiento y miedo. «Si esto es una trampa, Mariana», advirtió Lucía. «No lo es», interrumpió Mariana. «Te lo juro por la memoria de nuestra abuela. Ayúdame a salir de esto, Lucía. Ayúdame a hacer justicia». Mientras el sol ascendía en el cielo, Lucía se encontró en una encrucijada. Confiar en Mariana podría ser la clave para resolver todo, pero también podría ser su perdición. La decisión que tomara en ese momento no solo definiría el curso de la investigación, sino también el futuro de su relación con la única familia que le quedaba. El despacho de Lucía en Vega y Asociados se había convertido en un búnker improvisado. Las persianas permanecían cerradas, y el zumbido de un generador de ruido blanco ahogaba cualquier posible dispositivo de escucha. Lucía, Marta y Mariana trabajaban incansablemente, cruzando información, conectando puntos. «Mira esto», dijo Mariana, señalando una serie de documentos. «Estas transferencias,
Todas pasan por el Banco Internacional. Lucía frunció el ceño, una sospecha creciendo en su mente. El mismo banco que maneja las cuentas de nuestros clientes más importantes. Un silencio pesado cayó sobre la habitación mientras las implicaciones de este descubrimiento se asentaban. Lucía, comenzó Marta con cautela. ¿No es ese el banco donde Alejandro Vega es miembro del consejo? El estómago de Lucía se revolvió. Alejandro, su mentor, el hombre que la había guiado desde que era una pasante novata. ¿Podría estar involucrado en algo tan siniestro? Necesitamos más pruebas, dijo Lucía, su voz tensa. No podemos acusar a nadie sin estar completamente seguros. Mariana asintió, su rostro pálido por el agotamiento y la culpa. Puedo conseguir acceso a más registros. Todavía tengo contactos que... Un golpe en la puerta la sobresaltó. Las tres mujeres se miraron alarmadas. Lucía hizo un gesto para que guardaran silencio mientras se acercaba cautelosamente. Lucía, soy yo, Alejandro. Necesitamos hablar. El corazón de Lucía latía con fuerza. ¿Habían sido descubiertas? ¿Era este el fin de su investigación? Con una mirada de advertencia a Marta y Mariana para que ocultaran los documentos, Lucía abrió la puerta. Alejandro entró, su rostro una máscara de preocupación. Lucía, ¿qué está pasando? Has estado actuando de manera extraña, cancelando reuniones, encerrándote aquí. Sus ojos se posaron en Mariana, y una chispa de reconocimiento brilló en ellos. ¿No es usted Mariana Velasco, la de la fundación? Lucía intervino rápidamente. Alejandro, puedo explicarlo. Estamos trabajando en un caso pro bono, muy delicado. Alejandro la miró fijamente, como si tratara de leer la verdad en sus ojos. Lucía, sabes que puedes confiar en mí, ¿verdad? Sea lo que sea en lo que estés metida, puedo ayudarte. Por un momento, Lucía se sintió tentada a confesarlo todo, pero la sombra de la duda sembrada por los documentos la detuvo. ¿Podía realmente confiar en alguien? Gracias, Alejandro, dijo finalmente. Aprecio tu preocupación. Te prometo que todo estará claro pronto. Después de que Alejandro se fuera, no del todo convencido, las tres mujeres se miraron, la tensión palpable en el aire. No podemos quedarnos aquí, declaró Lucía, no es seguro. Mariana asintió. Conozco un lugar, una casa de seguridad que la organización usa. Estará vacía esta noche. Mientras recogían apresuradamente los documentos, Lucía no podía sacudirse la sensación de que estaban al borde de un precipicio. Cada paso las acercaba más a la verdad, pero también al peligro. Y con la sombra de la duda ahora sobre Alejandro, Lucía se preguntó en quién podía confiar realmente. La noche caía sobre la ciudad, mientras las tres mujeres se preparaban para sumergirse aún más en las profundidades de la conspiración que habían descubierto. El camino hacia la verdad estaba lleno de trampas, y Lucía sabía que el próximo paso podría ser el que lo cambiara todo. La casa de seguridad resultó ser una modesta cabaña a las afueras de la ciudad, rodeada de densos bosques. El silencio de la noche solo era interrumpido por el ocasional ulular de un búho y el crujir de las ramas bajo el viento. Lucía, Marta y Mariana trabajaban incansablemente a la luz de las velas, temiendo que el uso de electricidad pudiera delatarlas. Los documentos esparcidos sobre la mesa de madera contaban una historia de corrupción que se extendía como una telaraña por toda la ciudad. No puedo creer que hayamos sido tan ciegas, murmuró Lucía, pasándose una mano por el cabello enmarañado. Mariana la miró, sus ojos cargados de culpa. Yo sabía que algo no estaba bien, pero nunca imaginé que fuera tan grande. El silencio que siguió fue pesado, cargado de años de resentimiento y secretos. Finalmente, Lucía no pudo contenerse más. ¿Por qué lo hiciste, Mariana?, preguntó, su voz quebrándose. ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué traicionarme así? Mariana bajó la mirada, lágrimas formándose en sus ojos. Yo estaba celosa, Lucía. Siempre fuiste la brillante, la exitosa, y luego, cuando conociste a Carlos, parecías tenerlo todo, así que decidiste quitármelo.
La amargura en la voz de Lucía era palpable. No fue así, sollozó Mariana. Carlos y yo, fue un error, un momento de debilidad. Pero entonces Javier se enteró y nos chantajeó, nos amenazó. Antes de darme cuenta estaba atrapada en esta red. Marta, que había permanecido en silencio, intervino. Esperen, ¿están diciendo que todo esto, toda esta red criminal, comenzó por una infidelidad? Lucía rió sin humor. El crimen perfecto, ¿no? Usar nuestras debilidades, nuestros errores, para manipularnos. De repente, un ruido en el exterior las alertó. Las tres se quedaron inmóviles, conteniendo la respiración. Pasos. Alguien se acercaba a la cabaña. Creí que dijiste que nadie vendría aquí, susurró Lucía a Mariana. Se suponía que no, respondió Mariana, el miedo evidente en su voz. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. Hubo un momento de silencio tenso antes de que una voz familiar rompiera la quietud de la noche. Lucía, sé que estás ahí, abre la puerta. Era Alejandro Vega. Las tres mujeres se miraron, el pánico reflejado en sus ojos. ¿Cómo las había encontrado? ¿Qué sabía? Lucía se levantó lentamente, su mente trabajando a toda velocidad. Cada instinto le gritaba que no abriera, pero sabía que no tenían escapatoria. Con mano temblorosa, Lucía alcanzó el pomo de la puerta. Mientras lo giraba, una sola pregunta resonaba en su mente. ¿Era Alejandro un aliado o el enemigo final que habían estado buscando? La puerta se abrió, revelando a Alejandro Vega, su rostro una mezcla de preocupación y determinación. Detrás de él, la oscuridad del bosque parecía cerrarse, como si el destino mismo contuviera la respiración, esperando ver cómo se desarrollaría esta confrontación que podría cambiarlo todo. La tensión en la cabaña era palpable mientras Alejandro Vega entraba, su mirada recorriendo la habitación, deteniéndose en los documentos esparcidos y en los rostros tensos de las tres mujeres. «Veo que han estado ocupadas», dijo, su voz calmada pero con un tono de decepción. «Lucía, ¿tienes idea de en qué te has metido?» Lucía se irguió, su postura desafiante a pesar del miedo que sentía. «Creo que la pregunta es, Alejandro, ¿en qué te has metido tú?» Alejandro suspiró, cerrando la puerta tras de sí. «Siempre fuiste demasiado inteligente para tu propio bien. Supongo que era cuestión de tiempo antes de que descubrieras algo». «¿Entonces es cierto?» La voz de Lucía temblaba. «¿Estás involucrado en todo esto?» «Las cosas no son tan simples, Lucía», respondió Alejandro, acercándose lentamente. «A veces, para hacer el bien, uno debe ensuciarse las manos». Mariana se puso de pie abruptamente. «No intente justificarlo. Lo que han hecho, lo que hemos hecho, es imperdonable». Alejandro la miró con desdén. «Señorita Velasco, usted menos que nadie tiene derecho a juzgar. Su papel en todo esto no es precisamente heroico». «Basta», intervino Lucía. «Alejandro, ¿cómo pudiste? Confiaba en ti, te admiraba». «Y por eso estoy aquí», respondió él. «Para protegerte, Lucía, para ofrecerte una salida antes de que sea demasiado tarde». De repente, el sonido de vehículos acercándose rompió el silencio de la noche. Luces de faros iluminaron las ventanas de la cabaña. «¿Qué has hecho?», susurró Lucía, horrorizada. Alejandro se movió rápidamente hacia la puerta, bloqueándola. «Lo siento, Lucía, pero esto es más grande que tú, que yo, que todos nosotros. No puedo permitir que lo arruines». En ese momento, la ventana trasera estalló. Marta gritó cuando dos hombres enmascarados entraron, armas en mano. «¡Corran!», gritó Lucía, agarrando tantos documentos como pudo. El caos se desató. Mariana volcó la mesa creando una barricada momentánea. Marta logró escapar por la ventana rota, pero uno de los hombres la siguió. Lucía se encontró cara a cara con Alejandro, quien intentaba detenerla. En sus ojos vio una mezcla de determinación y arrepentimiento. «Por favor, Lucía», suplicó, «no hagas esto más difícil». Pero Lucía ya no era la joven ingenua que confiaba ciegamente en su mentor.
Con un movimiento rápido, le dio un rodillazo en el estómago y lo empujó a un lado. Corrió hacia la noche, el corazón latiéndole con fuerza. Podía escuchar gritos y disparos detrás de ella. No sabía si Marta o Mariana habían logrado escapar. La oscuridad del bosque la engulló, ramas arañando su rostro mientras huía. Mientras corría, Lucía se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás. La verdad que habían descubierto era más peligrosa de lo que jamás imaginó. Y ahora, sola en la noche, perseguida por aquellos en quienes alguna vez confió, Lucía se enfrentaba a la prueba más difícil de su vida. La lucha por la justicia se había convertido en una lucha por la supervivencia. La oscuridad del bosque envolvía a Lucía mientras corría, su respiración entrecortada y el corazón latiendo frenéticamente. Los sonidos de la persecución se desvanecían gradualmente, pero no se atrevía a detenerse. Ramas la azotaban. Piedras lastimaban sus pies a través de los zapatos de tacón que aún llevaba puestos. Después de lo que parecieron horas, Lucía se detuvo, apoyándose contra un árbol para recuperar el aliento. El silencio del bosque era ahora opresivo, interrumpido solo por el ocasional crujido de alguna criatura nocturna. Mientras intentaba orientarse, los recuerdos de los últimos días la asaltaron como una avalancha. Carlos pidiendo limosna, su secuestro, la traición de Mariana, y ahora, la devastadora revelación sobre Alejandro. Cada pilar de su vida se había derrumbado, dejándola a la deriva en un mar de mentiras y peligro. Un sollozo escapó de sus labios, la primera muestra de vulnerabilidad que se permitía en días. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento su búsqueda de justicia se había convertido en una pesadilla? La imagen de Carlos, sacrificándose para que ella pudiera escapar, atravesó su mente. «Lo siento tanto», susurró al aire nocturno, las lágrimas corriendo por sus mejillas. De repente, un crujido cercano la alertó. Contuvo la respiración, agudizando sus sentidos. Pasos. Alguien se acercaba. «¿Lucía?», una voz familiar susurró en la oscuridad. «¿Eres tú?». Era Marta. Lucía casi se desmaya de alivio. «Aquí», respondió en voz baja. «Estoy aquí». Marta emergió de entre los árboles, su ropa desgarrada y con varios rasguños, pero viva. Las dos mujeres se abrazaron en silencio, agradecidas de haberse encontrado. «¿Mariana?», preguntó Lucía cuando se separaron. Marta negó con la cabeza. «No la vi después de que salimos de la cabaña». «Lucía, ¿qué vamos a hacer ahora?». Lucía miró los documentos arrugados que aún sostenía, la única evidencia que les quedaba de la vasta conspiración que habían descubierto. «Tenemos que seguir», dijo con determinación renovada. «No podemos dejar que se salgan con la suya». «Pero, ¿a quién podemos acudir?», preguntó Marta. «Alejandro, si él está involucrado, ¿quién más lo estará?». Lucía cerró los ojos, su mente trabajando frenéticamente. Entonces, un recuerdo surgió. Una tarjeta que había guardado hace años, de un viejo amigo de la Facultad de Derecho que ahora trabajaba en la Fiscalía Anticorrupción. «Creo que sé a quién podemos recurrir», dijo finalmente. «Pero primero tenemos que salir de este bosque y llegar a la ciudad sin que nos atrapen». Mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse entre los árboles, Lucía y Marta iniciaron su cauteloso viaje de regreso a la civilización. La batalla estaba lejos de terminar, pero por primera vez en días, Lucía sintió una chispa de esperanza. Tenían una oportunidad, por pequeña que fuera, de exponer la verdad y hacer justicia. Con cada paso que daban, Lucía se prometía a sí misma que no descansaría hasta desenmascarar a todos los involucrados, sin importar el costo personal. La verdad y la justicia lo valían. Carlos lo valía. Y ella misma, la Lucía, que una vez creyó en el sistema y en las personas, también lo valía. El sol de la tarde bañaba las calles de la ciudad, cuando Lucía y Marta, exhaustas y desaliñadas, llegaron al modesto edificio de apartamentos donde vivía Rodrigo Méndez, el antiguo compañero de Lucía de la Facultad de Derecho. Subieron las escaleras con cautela,
conscientes de que cada sombra podría ocultar un peligro. Lucía tocó la puerta, su corazón latiendo con fuerza. Después de unos momentos que parecieron eternos, la puerta se abrió, revelando a un hombre de mediana edad, con gafas y expresión sorprendida. «Lucía, ¿qué?» Rodrigo se interrumpió al ver el estado en que se encontraban. «Rodrigo, necesitamos tu ayuda», dijo Lucía, su voz urgente. «Es sobre un caso de corrupción masiva. No tenemos a nadie más a quien acudir». Rodrigo las hizo pasar rápidamente, cerrando la puerta con llave tras ellas. En la seguridad relativa del apartamento, Lucía y Marta procedieron a contarle todo. La red de tráfico, las conexiones políticas, la implicación de Alejandro Vega y del Banco Internacional. Rodrigo escuchó en silencio, su rostro volviéndose más grave con cada revelación. Cuando terminaron, se quitó las gafas y se frotó los ojos. «Lucía, esto es enorme, peligroso. Si lo que dices es cierto, estamos hablando de una de las mayores redes de corrupción en la historia del país». «Lo sé», respondió Lucía. «Por eso necesitamos tu ayuda. Necesitamos protección y un camino para llevar esto ante la justicia». Rodrigo se levantó y comenzó a caminar por la habitación, pensativo. «Tengo algunos contactos en la unidad de testigos protegidos. Puedo conseguirles un lugar seguro mientras preparamos el caso». De repente, el sonido de sirenas en la distancia los alertó. Marta se asomó cautelosamente a la ventana. «Hay varios coches de policía en la calle», informó, el miedo evidente en su voz. Rodrigo actuó rápidamente. «Saldremos por la escalera de incendios. Conozco un lugar donde podemos escondernos temporalmente». Mientras se preparaban para salir, Lucía se detuvo y miró a Rodrigo. «¿Por qué nos ayudas? Estás arriesgando mucho». Rodrigo sonrió tristemente. «Porque para esto nos hicimos abogados, ¿no? Para luchar por la justicia, sin importar el costo». Esas palabras resonaron en Lucía, recordándole por qué había empezado todo esto en primer lugar. Con renovada determinación, siguió a Rodrigo y Marta hacia la escalera de incendios. Mientras descendían sigilosamente, Lucía no pudo evitar pensar en Carlos, en Mariana, en todas las vidas afectadas por esta red de corrupción. Se prometió a sí misma que, pasara lo que pasara, no se detendría hasta que la verdad saliera a la luz. La ciudad se extendía ante ellos, un laberinto de peligros y posibilidades. Lucía sabía que cada paso los acercaba tanto a la verdad como al peligro, pero por primera vez en días sintió que tenían una oportunidad real de hacer justicia. Con Rodrigo guiándolos a través de callejuelas y pasajes ocultos, el trío se sumergió en las sombras de la ciudad, llevando consigo la esperanza de desenmascarar una de las mayores conspiraciones que el país había visto jamás. El escondite resultó ser un viejo almacén reconvertido en el barrio industrial de la ciudad. Rodrigo los guió a través de un laberinto de pasillos hasta llegar a una habitación oculta, equipada con lo básico para sobrevivir. «Estarán seguros aquí por ahora», dijo Rodrigo, cerrando la pesada puerta de metal tras ellos. «Tengo que hacer algunas llamadas, mover algunos hilos. Volveré tan pronto como pueda». Lucía asintió, agradecida pero aún cautelosa. Después de todo lo que había pasado, la confianza era un lujo que no podía permitirse fácilmente. Una vez solos, Lucía y Marta comenzaron a organizar la evidencia que habían logrado salvar. Horas pasaron mientras revisaban documentos, conectaban puntos y trazaban la intrincada red de corrupción que habían descubierto. «Es increíble», murmuró Marta, hojeando un fajo de papeles. «Políticos, jueces, empresarios, todos involucrados». Lucía asintió sombríamente. «Y pensar que todo comenzó con...» Se interrumpió al escuchar un ruido fuera de la habitación. Ambas se congelaron, conteniendo la respiración. Pasos. Alguien se acercaba. La puerta se abrió lentamente, revelando una figura que ninguna de las dos esperaba ver. Mariana. «¿Cómo?» comenzó Lucía, pero se detuvo al ver el estado de su prima. Mariana estaba pálida,
con el maquillaje corrido y la ropa desgarrada. Sus ojos, normalmente llenos de confianza, ahora mostraban miedo y desesperación. «Los escuché», dijo Mariana, su voz apenas un susurro. «A Javier y los otros. Están planeando algo grande, Lucía. Algo que hará que todo lo demás parezca insignificante». Lucía y Marta intercambiaron miradas de preocupación. «¿Qué quieres decir?», preguntó Lucía, la desconfianza aún presente en su voz. Mariana se desplomó en una silla, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Van a hacer algo en la gala de caridad del próximo mes. Algo que involucrará a cientos de personas inocentes». El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía miró a su prima buscando cualquier señal de engaño, pero todo lo que vio fue arrepentimiento y miedo genuino. «¿Por qué nos lo dices ahora?», preguntó Lucía, su voz mezclando sospecha y una pizca de esperanza. Mariana levantó la mirada, sus ojos encontrándose con los de Lucía. «Porque ya no puedo vivir así, porque quiero hacer lo correcto, aunque sea demasiado tarde, y porque te necesito, Lucía. Necesito tu ayuda para detener esto». Lucía sintió una mezcla de emociones: compasión, ira, confusión. Parte de ella quería abrazar a su prima, consolarla. Otra parte quería gritarle, culparla por todo lo que había pasado. Pero antes de que pudiera responder, la puerta se abrió nuevamente. Rodrigo entró, su rostro pálido. «Tenemos un problema», dijo, mirando con sorpresa a Mariana antes de continuar. «Acaban de emitir una orden de arresto contra ti, Lucía. Te están acusando de obstrucción a la justicia y robo de información confidencial». El peso de la situación cayó sobre todos en la habitación. Estaban acorralados, perseguidos por la ley y por criminales. Y ahora, con la revelación de Mariana, el tiempo se agotaba rápidamente. Lucía miró a cada uno de los presentes, consciente de que las decisiones que tomaran en los próximos minutos podrían determinar no solo sus destinos, sino el de toda la ciudad. Con una respiración profunda, se preparó para el desafío más grande de su vida. El silencio, que siguió a la revelación de Rodrigo, fue roto por el sonido distante de sirenas. Lucía miró a sus compañeros, la determinación reemplazando el miedo en sus ojos. «No podemos quedarnos aquí», dijo, su voz firme. «Tenemos que actuar ahora». Mariana se levantó, su postura mostrando una nueva resolución. «Conozco un lugar donde podemos escondernos y planear nuestro próximo movimiento. Es una propiedad que Javier no conoce». Lucía dudó por un momento, pero el tiempo se agotaba. «De acuerdo, pero si esto es una trampa, Mariana». «No lo es», interrumpió su prima. «Te lo juro por la memoria de nuestra abuela». Rápidamente recogieron los documentos y salieron por una puerta trasera justo cuando los sonidos de la policía se acercaban al almacén. Mariana los guió a través de callejones oscuros hasta llegar a un garaje abandonado donde un viejo coche los esperaba. Mientras Rodrigo conducía, siguiendo las indicaciones de Mariana, Lucía no pudo evitar recordar momentos de su pasado. Ella y Mariana de niñas, riendo y compartiendo secretos. Carlos proponiéndole matrimonio bajo las estrellas. Alejandro felicitándola por su primer caso ganado. ¿Cómo habían llegado a este punto? Después de una hora de viaje tenso, llegaron a una pequeña cabaña en las afueras de la ciudad. Una vez dentro, Lucía tomó el control. «Bien, esto es lo que haremos», dijo, extendiendo los documentos sobre una mesa desvencijada. «Mariana, necesitamos todos los detalles sobre el plan para la gala. Rodrigo, usa tus contactos para conseguir protección para testigos clave. Marta, ayúdame a organizar esta evidencia. Tenemos que construir un caso sólido». Trabajaron incansablemente durante horas. El tiempo parecía correr más rápido que nunca. A medida que el plan tomaba forma, Lucía sintió una mezcla de esperanza y temor. Estaban tan cerca de exponer todo, pero el peligro nunca había sido mayor. De repente, el sonido de un helicóptero rompió la quietud de la noche. Luces brillantes iluminaron las ventanas de la cabaña. «¡Lucía Montero!»,
retumbó una voz amplificada. «Están rodeados. Salgan con las manos en alto». Los cuatro se miraron, el pánico evidente en sus rostros. Lucía cerró los ojos por un momento, tomando una decisión que cambiaría el curso de todo. «Rodrigo, Marta, tomen la evidencia y salgan por el túnel que Mariana mencionó», ordenó Lucía. «Mariana y yo nos entregaremos para ganarles tiempo». «Pero Lucía», protestó Marta. «No hay tiempo para discutir», interrumpió Lucía. «Ustedes son nuestra única esperanza de exponer la verdad ahora». Mientras Rodrigo y Marta desaparecían con los documentos, Lucía miró a Mariana. «¿Lista para enfrentar las consecuencias?» Mariana asintió, lágrimas en sus ojos. «Juntas, prima, como debió ser siempre». Con un último abrazo, las dos mujeres salieron de la cabaña, manos en alto, hacia un futuro incierto, pero con la determinación de que la verdad, finalmente, saldría a la luz. El frío metal de las esposas mordía las muñecas de Lucía mientras la conducían por los pasillos de la estación de policía. A su lado, Mariana caminaba en silencio. Su rostro, una máscara de resignación y determinación. Los flashes de las cámaras de los periodistas que se habían congregado afuera la cegaban momentáneamente. En la sala de interrogatorios, Lucía se encontró cara a cara con el detective Ramírez, un hombre de mediana edad con ojos penetrantes, que la miraban con una mezcla de curiosidad y escepticismo. «Señorita Montero», comenzó Ramírez, «se enfrenta a cargos muy serios: obstrucción de la justicia, robo de información confidencial, conspiración. ¿Tiene algo que decir en su defensa?» Lucía levantó la mirada, sus ojos brillando con una determinación feroz. «Detective, lo que tengo que decir llenará varios expedientes. Estamos ante la mayor red de corrupción que este país ha visto jamás». Durante las siguientes horas, Lucía desveló metódicamente todo lo que habían descubierto. Habló de políticos corruptos, de jueces comprados, de empresarios sin escrúpulos. Mencionó nombres, fechas, transacciones. Con cada revelación, el rostro de Ramírez se volvía más grave. En una sala contigua, Mariana corroboraba la historia de Lucía, añadiendo detalles cruciales sobre la operación interna de la red criminal. Mientras tanto, en un lugar seguro de la ciudad, Rodrigo y Marta trabajaban incansablemente, organizando la evidencia y preparándose para presentarla a las autoridades competentes. A medida que avanzaba la noche, la estación de policía se convirtió en un hervidero de actividad. Oficiales de alto rango llegaban apresuradamente, se realizaban llamadas urgentes, y el aire se cargaba de una tensión palpable. En las primeras horas de la mañana, Lucía, exhausta pero determinada, firmó su declaración oficial. Ramírez la miró con una mezcla de respeto y preocupación. «Señorita Montero, ¿se da cuenta de que acaba de poner en marcha algo que sacudirá los cimientos mismos de nuestra sociedad?» Lucía asintió solemnemente. «Lo sé, detective, pero la verdad y la justicia lo valen». Mientras la escoltaban de vuelta a su celda, Lucía vio a Mariana siendo llevada en la dirección opuesta. Sus miradas se cruzaron por un momento, un entendimiento silencioso pasando entre ellas. A pesar de todo lo que había sucedido, en ese instante, eran nuevamente las primas que alguna vez fueron, unidas en la adversidad. Lucía se recostó en la dura cama de su celda, el peso de los últimos días cayendo sobre ella. Pero a pesar del cansancio y la incertidumbre, una chispa de esperanza ardía en su corazón. Habían dado el primer paso hacia la justicia. Ahora, solo quedaba esperar y confiar en que la verdad prevalecería. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. La noticia de la red de corrupción estalló como una bomba en los medios, sacudiendo la nación hasta sus cimientos. Lucía, aún detenida, observaba desde su celda cómo el mundo exterior entraba en caos. Una mañana, el detective Ramírez apareció en su celda con una expresión indescifrable. «Señorita Montero, venga conmigo», dijo, abriendo la puerta. Lucía lo siguió con cautela hasta una sala de conferencias donde, para su sorpresa,
se encontraban Rodrigo, Marta y varios oficiales de alto rango. Sus amigos han presentado evidencia irrefutable, explicó Ramírez. Hemos estado trabajando día y noche para verificarla, y ahora necesitamos su ayuda para los siguientes pasos. Durante horas, Lucía trabajó con el equipo, conectando puntos, explicando conexiones y ayudando a planificar las detenciones de los implicados. Su mente aguda y su conocimiento interno de la red resultaron invaluables. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad se llevaban a cabo redadas simultáneas. Políticos eran sacados de sus oficinas esposados, jueces eran detenidos en plenos tribunales, y empresarios veían cómo sus imperios se desmoronaban. Alejandro Vega, el mentor caído de Lucía, fue uno de los últimos en ser arrestado. Cuando lo trajeron a la estación, sus miradas se cruzaron brevemente. Lucía vio en sus ojos una mezcla de derrota y, sorprendentemente, un atisbo de orgullo. «Lo siento, Lucía», murmuró al pasar. «Al final, hiciste lo correcto». Esa noche, exhausta pero con un sentimiento de logro, Lucía fue llevada de vuelta a su celda. Pero antes de entrar, Ramírez la detuvo. «Señorita Montero, en vista de su cooperación y el papel crucial que ha desempeñado, se están revisando los cargos en su contra. Es probable que sea liberada pronto, aunque aún tendrá que testificar en los juicios venideros». Lucía asintió, agradecida, pero cauta. Sabía que el camino por delante aún sería largo y difícil. De vuelta en su celda, se permitió, por primera vez en semanas, pensar en Carlos. Su sacrificio no había sido en vano. La verdad había salido a la luz, y la justicia estaba en marcha. Mientras se recostaba en su cama, Lucía reflexionó sobre el costo personal de esta batalla: amistades perdidas, confianza traicionada, inocencia destrozada. Pero también pensó en las vidas que se salvarían, en la corrupción desenmascarada, en la esperanza restaurada. Con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, Lucía se prometió a sí misma que, una vez que todo esto terminara, encontraría una manera de honrar la memoria de Carlos y de reconstruir su relación con Mariana. La justicia era importante, pero también lo era la redención y el perdón. El sueño la alcanzó finalmente, y por primera vez en mucho tiempo, Lucía durmió sin pesadillas, con la certeza de que, a pesar de los desafíos por venir, había hecho lo correcto. El sol de la mañana se filtraba a través de las rejas cuando Lucía fue despertada por el sonido de pasos acercándose a su celda. Era el detective Ramírez, acompañado por una mujer de traje que Lucía reconoció como la fiscal general del estado. «Señorita Montero», dijo la fiscal, su voz firme pero amable, «sus acciones han desencadenado el mayor caso anticorrupción en la historia de nuestro país. Hemos decidido retirar todos los cargos en su contra a cambio de su testimonio en los juicios venideros». Lucía asintió, un nudo formándose en su garganta. «¿Y Mariana?», preguntó. «Su prima ha acordado un trato similar», respondió Ramírez. «Su cooperación ha sido invaluable». Mientras Lucía recogía sus pertenencias, una mezcla de emociones la embargaba. Alivio, ciertamente, pero también una profunda tristeza por todo lo perdido en el camino. Al salir de la estación de policía, se encontró con una escena que nunca olvidaría. Una multitud de personas se había reunido, sosteniendo carteles que la aclamaban como heroína. Entre la muchedumbre, Lucía distinguió rostros familiares, clientes a los que había ayudado en el pasado, colegas del bufete, incluso antiguos compañeros de la Facultad de Derecho. Marta y Rodrigo se abrieron paso entre la multitud, abrazando a Lucía con fuerza. «Lo logramos», susurró Marta, lágrimas de alegría en sus ojos, pero la sorpresa más grande estaba por llegar. Entre la multitud, Lucía vio a Mariana, escoltada por oficiales. Sus miradas se cruzaron, y en ese momento, años de resentimiento y dolor parecieron disolverse. Lucía se acercó a su prima, ignorando los murmullos de la multitud. Se miraron por un largo momento,
las palabras atascadas en sus gargantas. Finalmente, Mariana habló, su voz quebrada por la emoción. Lucía, yo lo siento tanto, por todo. Lucía tomó las manos de su prima entre las suyas. Lo sé, respondió suavemente. Yo también lo siento, por no haber visto tu dolor, por no haber estado ahí para ti. Las dos mujeres se abrazaron, lágrimas corriendo libremente por sus rostros. Era un abrazo de perdón, de reconciliación, de un nuevo comienzo. Mientras los flashes de las cámaras destellaban a su alrededor, Lucía se dio cuenta de que este no era el final de su lucha, sino el comienzo de una nueva etapa. Habría juicios que enfrentar, testimonios que dar, una sociedad que reconstruir. Pero por ahora, en este momento de triunfo agridulce, Lucía se permitió sentir esperanza. Esperanza en la justicia, en la redención, en la capacidad de las personas para cambiar y hacer lo correcto. Mientras se alejaba de la estación de policía, rodeada de aquellos que la habían apoyado y con Mariana a su lado, Lucía supo que, sin importar los desafíos que vinieran, ya no estaría sola en su lucha por la verdad y la justicia. Si esta historia te gustó, estaría muy honrado y agradecido de recibir tu apoyo. Simplemente con darle suscribirte o darle like me ayudarías mucho para poder seguir trayéndote los mejores relatos. Desde ya te agradezco y deseo muchas bendiciones para ti.